Bien, vamos en esta sesión a trabajar con el tema de equilibrio de cuerpo rígido. Anteriormente, en los temas previos a este, estuvimos revisando equilibrio pero de una partícula. ¿A qué nos referimos con equilibrio de una partícula? Un punto donde se intercepta una importante cantidad de fuerzas. Ya posteriormente vimos otro tipo de sistemas donde se presentaba un sistema de fuerzas paralelas que precisamente pues o como tal no era un punto. Entonces vamos a estar trabajando con algo parecido a eso de fuerzas paralelas o un sistema de fuerzas paralelas. En este caso pues ya vamos a trabajar como tal con un elemento, no nada más con un punto o una región de algo, sino que vamos a trabajar ya con un elemento como tal. Principalmente en este tema nos enfocamos a la determinación de reacciones cuando ya tenemos un sistema colocado o soportado sobre una superficie o sobre un elemento en el cual se está recargando este mecanismo o este sistema mecánico. Entonces, a grandes rasgos, pues es lo que vamos a ver en esta unidad. Es uno. Aquí vamos a conjuntar todo lo que hemos estado viniendo a aprender durante el curso, ¿no? O que hemos aprendido, perdón, durante el curso. Desde. Eh, Se me fue el nombre, esto de descomposición vectorial, perdón, donde sacábamos sumatoria de fuerzas. Lo mismo vamos a hacer aquí. Lo vamos a combinar también con el análisis de momentos. Eso nos va a permitir determinar las reacciones, las cuales se generan a partir de que tenemos un sistema que está recargado sobre una superficie, ¿sí? Entonces vamos a estar trabajando con esto en esta unidad. Nada más permítame porque están ingresando, como que están desconectando y saliendo unos compañeros, pero me parece que ya está. Bien, entonces el nombre de esta unidad es equilibrio de un cuerpo rígido. Pues ya su nombre pues, nos da un poquito más de, de entrada al tema que vamos a estar tratando. Bien, este tema está constituido de los siguientes subtemas: diagramas de cuerpo libre, fuerza de acción y de reacción, ecuaciones de equilibrio, aplicaciones bidireccionales, aplicaciones tridimensionales, sistemas estáticamente indeterminados. Aparentemente, pues no es un temario muy extenso. Muy posiblemente en 2 semanas pues ya lo estemos revisando todo a profundidad. Por lo tanto, no va a quedar tanto margen de tiempo para realizar la siguiente evaluación. Entonces, bien, también les repito lo que siempre hemos estado haciendo. Entre más practiquemos, pues más dominamos los temas. Entonces, esto no es la excepción. Vamos a estar practicando lo suficiente como para dominar esto, porque ya posteriormente en estructuras, lo que vemos aquí es súper básico en estructuras. Entonces, por eso la importancia de este tema. Además, como les comentaba, en este tema de equilibrio de un cuerpo rígido, pues ya involucramos lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de la asignatura o lo que llevamos revisado hasta este momento en la asignatura. Bien, vamos con la introducción. Dice, como el movimiento de un cuerpo rígido es de traslación y rotación, decimos que si la resultante tanto de las fuerzas como de los torques que actúa sobre él son cero, el cuerpo está en reposo, por lo tanto estará en equilibrio. Ahí tenemos pues el caso o el ejemplo de una escoba. Nosotros manejamos el término equilibrio estático cuando observamos que son cargas estáticas que no están variando con respecto al tiempo y los elementos se mantienen en una sola posición. Aquí observamos, esta escoba pues puede generar un momento. Vamos a poner por qué decimos que genera un momento. Con respecto al peso, a la distribución de peso de masa de esta escoba, se puede generar en este caso un momento en esta dirección, y también posiblemente por el peso, supongamos que ahí está su centro de masa, pues se está generando hacia esta dirección. Aquí ponemos esas suposiciones, ¿no? Bueno, ahí está. Pero si encontramos un punto donde la magnitud de este momento se exacta a la magnitud de este momento y tenemos una superficie donde se está soportando, pues podemos decir que está en equilibrio. ¿Por qué? Porque no se va a mover hacia ningún lado. A pesar de que se están generando ciertas fuerzas sobre este cuerpo, no se mueve hacia ningún lado.
Entonces, ese es un caso en el cual podemos decir de entrada que pues tenemos un sistema en equilibrio. Otra situación pudiera ser que se aplique una fuerza aquí, pero esa fuerza que está ahí la contrarresta la fuerza donde está soportando o está descansando todo este elemento. Supongamos que aplicamos una fuerza F, pero está en tal posición o está a tal distancia este dedo o el soporte que se sigue manteniendo estático, que no se desplaza hacia ningún lado, no se cae, nada, absolutamente nada, queda en la misma posición y seguimos diciendo que tenemos esa condición de equilibrio estático. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos fuerzas externas o internas del mismo elemento, sigue manteniéndose ese equilibrio estático o no se desplaza para ningún lado el elemento al cual estamos aplicando la fuerza. Entonces ese es el entorno de lo que vamos a estar trabajando en esta unidad. Ahora sí, ya vamos con los temas. Para esto, pues nosotros requerimos apoyarnos como lo hacíamos en sistemas concurrentes o en momentos, pues en diagramas de cuerpo libre. Los sistemas concurrentes nos basábamos en las fuerzas que se interceptaban o las fuerzas que se concentraban en un solo punto. Posteriormente en los momentos pues básicamente trabajábamos con el sistema de fuerzas paralelas, pero aún así hacíamos un pequeño, cuando era necesario un pequeño diagrama para mostrar cómo era la aplicación de ciertas fuerzas sobre un cuerpo. Bien, en este caso pues es exactamente lo mismo, vamos a tener que hacer las mismas consideraciones, ¿no? Representar todas las fuerzas que están afectando al cuerpo. Aquí tenemos el caso de esta caja. Tenemos esta caja donde se le está aplicando una fuerza, puede ser que alguien esté empujando o que de este lado está jalando una cuerda, perdón. Ya sabemos que por el principio de transmisibilidad se puede presentar tanto adelante como atrás del cuerpo, siempre y cuando esté sobre la misma línea de acción. Pues ahí ya la tenemos representada, esta fuerza. Este cubo pues tiene una masa, obviamente pues esa masa está representada por esta flecha que les estoy remarcando ahí, pero si está esa caja sobre una superficie, obviamente para mantenerse sobre esa superficie, pues la superficie genera una fuerza en oposición, de la misma, al menos de la misma magnitud. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que tenemos aquí una viga que está soportada sobre esos ladrillos. Ahí está sobre esos ladrillos esa viga. Y pues obviamente si le ponemos algún cuerpo que presente alguna masa, pues por el efecto de la tracción va a generar un peso y va a generar una fuerza hacia abajo. Entonces para que soporten estas columnas o esta columna donde está soportada la viga, pues tiene que haber fuerzas en oposición que mantengan o que contrarresten la fuerza que está aplicando la caja. Si fuera mayor la fuerza de la caja que estas columnas, pues obviamente se van a caer. Entonces, al menos deben de, más bien, cuando hagamos el análisis van a ser de la misma magnitud esta fuerza y esta fuerza, que sumadas estas dos fuerzas nos van a dar la misma magnitud de la fuerza aplicada. Entonces, la fuerza que están aplicando las columnas son de la magnitud que nosotros tenemos de la caja, por eso no se cae la caja. Si fueran estas fuerzas menores, que no tiene sentido, pues nos estaría indicando que se está yendo para abajo, se está desplazando para abajo esa caja, porque no hay fuerzas que presenten esa oposición. Es por eso que es importante este tema también en la cuestión o en la asignatura de mecánica de materiales, porque para decidir ya si el material de esta columna va a soportar el peso o la fuerza que está generando esta caja sobre estos elementos, pues depende también mucho de las propiedades de los materiales. Entonces, por eso este tipo de análisis que están aprendiendo a desarrollar aquí en esta asignatura de estática les van a servir para estas asignaturas, como es mecánica de materiales o diseño mecánico. Entonces es por eso que en esta sección de esta caja pues se presentan dos fuerzas, la correspondiente al peso y la correspondiente a la normal que genera la superficie que está soportando esta caja. Obviamente si tenemos una superficie que es un poco rugosa, pues no sé, en un concreto que no está pulido, pues obviamente va a tener un efecto de fricción
ese efecto de fricción pues va a ser en oposición. ¿Por qué? Porque frena el desplazamiento de la caja. Este tema de fricción es el último que vamos a ver, es el de la unidad 6. Está relativamente sencillo, pero vaya, es un ejemplo que nos permite entender cómo es la representación de un diagrama de cuerpo libre. Vamos acá con la otra. Como ya vamos a estar trabajando aquí con sistemas que presentan algún tipo de soporte, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes casos o diferentes tipos de soporte. Aquí tenemos este tipo que es el de un cable. Cuando tenemos un cable, que en este caso sería esta línea que estoy marcando, y desplazamos o el elemento se está desplazando para este lado, lo voy a poner con rojo porque no se nota mucho, pues obviamente lo que estamos haciendo es estirar ese cable. Cuando nosotros estiramos ya sea un cable o un resorte, lo que vamos a representar es en esa dirección la fuerza, que representa que se está estirando el elemento en el cual está sostenido esta parte mecánica. ¿Sí? ¿Por qué se está estirando? Porque estamos aplicando una fuerza en oposición a ese elemento que está ahí sosteniendo a en este caso este eslabón. Aquí tenemos el caso 2, que es un eslabón. De todas maneras les voy a compartir esta tabla en una mejor calidad. Aquí en este programa como que se pierde un poquito la calidad, pero se las paso en PDF para que tengan ahí la referencia de las reacciones que se generan. En este caso del eslabón tenemos un sistema de eslabón. Aquí hay una base fija. Aquí tenemos la base fija. Y un perno. Aquí está el primer eslabón y aquí tenemos el otro eslabón, el cual presenta cierto ángulo de inclinación. Cuando tengamos dos piezas diferentes a una cuerda o un resorte, pues vamos a tomar más o menos la misma consideración. Dependiendo del desplazamiento de este elemento, si es para acá, pues obviamente vamos a presentar esto, o si estamos en compresión, si estamos llevando el desplazamiento de esta pieza hacia acá, pues el elemento metálico va a generar esta reacción. Tenemos el del rodillo. Aquí tiene pequeñas ruedas ese elemento. Pequeñas ruedas. Tenemos una pata o una barra que está sobre este rodillo o este patín. Simplemente se va a generar una reacción normal a la superficie donde está descansando ese patín o ese rodillo. En este caso tenemos esta superficie. Lo voy a poner un poco más delgado. Para que se note bien, tenemos esta superficie. Obviamente la fuerza este elemento está generando una fuerza hacia abajo. Obviamente para que no se caiga ese elemento o para que no se hunda, pues tiene que haber una fuerza normal al contacto de las ruedas, que es esa que les acabo de marcar. Aquí también tenemos el de un rodillo o pasador, que sería una rueda. Ahí lo tenemos, este sería el caso y las fuerzas que se estarían representando pues es la normal, ya sea para acá, si la superficie donde se está soportando ese elemento es sólida, pues obviamente va a tener ese comportamiento, o incluso la rueda por la fuerza del perno que está conectando a la barra con la rueda, puede tener un desplazamiento e incluso se puede generar una compresión. Pero bueno, todos estos casos los vamos a estar utilizando muy constantemente, por lo tanto va a llegar un momento en que ya se van a familiarizar mucho con esta tabla. Aquí tenemos un soporte tipo mecedora, que es como un balancín, tiene una curvatura en la parte de abajo o donde se soporta, y la única reacción que se va a generar pues, es una reacción normal a la superficie en la cual se está soportando. Aquí tenemos otro, es un contacto de una superficie lisa, pues, es un elemento que no tiene ningún soporte, nada más es la pieza como tal que está incorporada a un sistema mecánico. Lo mismo va a presentar una fuerza normal a la superficie donde se está recargando. Aquí tenemos una de corredera, un sistema de corredera. Aquí nada más efectivamente sí va a tener estos desplazamientos en esta dirección y en esta dirección, por lo tanto esta corredera no genera una reacción en oposición porque permite el desplazamiento libre del sistema en esas direcciones que les acabo de mostrar.
Por eso nada más va a presentar una fuerza en oposición para que no se vaya para abajo en esta dirección que está aquí. Ya si este sistema está conectado a un par de resortes, o a un par de cuerdas, pues obviamente también podemos hacer el desplazamiento hacia el fondo, pero depende mucho de la naturaleza del sistema que tengamos, que la mayoría de las veces pues son sistemas rígidos o sistemas con partes muy sólidas. Entonces no creo que muy pocas veces más bien se presentan este tipo de casos. Tenemos otra tabla complementaria que es esta, ya cuando tenemos un pasador, aquí tenemos una base, como lo teníamos en uno de los casos. Ahí tenemos esta base que observamos que va a limitar el desplazamiento hacia los lados y va a limitar el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces en este caso vamos a generar dos reacciones. Vamos a generar un desplazamiento, perdón, una fuerza en oposición en esta dirección y una fuerza en oposición en esta dirección. Ya en caso de que pues tenga cierta inclinación ahí este pasador, pues nos vamos a encontrar con este tipo de casos, que pues no genera tampoco tanto problema. Tenemos aquí nuevamente este sistema que pues es un collarín que permite el desplazamiento en estas direcciones, por eso no va a generar una reacción en oposición o que se oponga o que oponga el desplazamiento de ese elemento en esa dirección. Por eso nada más va a tener una fuerza en oposición a esta fuerza que estoy marcando aquí, que es muy posible la que se presenta en este sistema. Y tenemos cuando está un soporte fijo, está empotrado en una pared. Aquí todavía tenemos parte de esta viga, puede ser. Y observamos si está ahí ahogado en concreto o en algo, ¿no? Hormigón, lo que sea, ¿no? Está ahí ahogado. Si le aplicamos una fuerza en este punto, pues nos va a generar obviamente una fuerza en oposición que sería hacia arriba, como la que tenemos ahí. Si tenemos una fuerza que se aplique de abajo hacia arriba, pues la fuerza que va a generarse en esta región donde está ahogado el tubo, pues va a ser hacia abajo, ¿sí? Obviamente esta fuerza que estamos aplicando en este punto o en este punto va a generar o va a tender a generar una flexión que se va a generar a partir de un momento. ¿Por qué? Porque esta fuerza va a buscar generar un desplazamiento en esta dirección en forma de momento de toda esa barra. Entonces por eso se presenta un momento en oposición al que marcamos aquí, porque como está evitando que se desplace también de esa manera esa barra, por eso se genera sobre el empotramiento esta dirección de momento en oposición. También podemos trabajar con fuerzas inclinadas, pues no nos genera mayor problema tampoco eso. O podemos trabajar con la fuerza resultante de las reacciones que obtengamos en este sistema empotrado. Bien, les repito, esto ya con la práctica, como lo estamos utilizando, pues les va a quedar mucho más claro. Bien, con base a esos soportes vamos a ver cómo podemos representar ciertos sistemas mecánicos que nos permitan entender cómo reaccionan los lugares donde los lugares donde se están soportando cada uno de estos sistemas o donde se están recargando. Tenemos esta primera figura, tenemos ahí la viga, tiene otras tres vigas o estructuras que van en la parte de arriba, por lo tanto por la masa de esta estructura, por la masa de esta estructura y por la masa de esta estructura, en este punto donde se están recargando pues se generan tres fuerzas. Desconozco si sean de fuerzas iguales o diferentes, pero pues ahí se generan tres fuerzas. Pero los lugares donde se están recargando esa viga, pues obviamente tienen que generar una fuerza en oposición para evitar que se caiga, que sería en el punto A y en el punto B que tenemos ahí marcado que se generan este tipo de reacciones. Aquí ya lo vemos en esta figura de acá abajo, en este esquema. Obviamente pues aquí por la separación y por la dirección de las fuerzas pues va a generar otro fenómeno ya sea en el punto A o en el punto B de momento. Bien,
Aquí, ¿por qué se puso como un pasador fijo en el punto A? Si observamos la figura, no permite el desplazamiento en esta dirección o en esta dirección, perdón, en esta dirección, ni arriba ni hacia abajo. Por eso lo podemos representar como un pasador, porque no permite el desplazamiento horizontal ni el desplazamiento vertical. Que si no regresamos a la tabla que estábamos viendo, sería este caso. ¿Sí? No permite el desplazamiento ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados. Es por eso que en esta situación, el punto A, por la naturaleza en la cual está representada, podemos considerar que es un pasador. En el punto B no tenemos un elemento que limite el desplazamiento horizontal. O sea, este sí está permitido en esta región del punto B. Lo que el único desplazamiento que está evitando es el de ir hacia abajo. Por lo tanto, el hecho de que esté impidiendo ese punto B que la viga vaya hacia abajo nos está indicando que hay una reacción en oposición, que es por eso que solamente se pone ahí un rodillo. ¿Por qué? Porque el rodillo nada más permite que no se genere un desplazamiento ni hacia arriba ni hacia abajo, pero sí permite un desplazamiento horizontal, como es en este caso como lo describíamos. Bien, ahora tenemos este caso de la grúa, este que está acá. En este ejemplo pues nos está dando el punto o el centro de gravedad, que es exactamente ahí donde pusimos el punto rojo. La canastilla pues también presenta ahí una fuerza, puede ser que esté una persona o puede ser que el mismo peso de la canastilla permita la representación de esta fuerza que tenemos aquí presente. Eh, Aquí como lo tenemos, pues obviamente por cuestiones de gravedad, pues aquí va a ir una fuerza hacia abajo y aquí está la fuerza hacia abajo que está ahí. Y pues aquí estaría una fuerza de compresión. Como se está comprimiendo, pues iría en esta dirección la fuerza de ese amortiguador. Y serían todas las fuerzas externas que pudiéramos nosotros representar o todas las reacciones que se están generando en ese sistema a partir de las fuerzas presentadas, donde se puede o se representa de esta manera ese sistema. Aquí tenemos en este caso pues este ejemplo. Tenemos ahí el pequeño carrito que se desplaza en la nieve. Tenemos a una persona que lo está jalando. Como se está estirando esta cuerda con respecto al elemento o al cuerpo que queremos mover, que es este en el cual le estoy marcando la flecha, pues obviamente la dirección de la fuerza va a ir hacia la persona porque lo estamos estirando y el cuerpo que estamos moviendo es este. Si es donde está conectada la cuerda, perdón, y es donde nos interesa o el cuerpo que nos interesa mover. También pues tiene un centro de masa o de gravedad y este va a representarse de esta manera. Va a haber puntos en específico, ya sea aquí o acá de la nieve, donde se presente eh, esta fuerza para mantener en esa posición el carrito. Aquí obviamente pues se supone que debe de estar estático el sistema, lo está, aquí lo único que está, lo que quiere decir que esta fuerza es constante. Entonces podemos decir que es un sistema estático porque la fuerza es constante. Si cambiara la fuerza con la cual desplaza el hombre el carrito, pues ahí sí habría un sistema dinámico. Pero en este caso, como tenemos que la fuerza es constante en todo el trayecto, decimos que es una fuerza estática. Bien, en este caso pues también bueno, se presenta la fuerza normal, ya sea en varios puntos o en un solo punto donde está recargándose, dependiendo la rugosidad de la superficie, que en este caso es nieve, se puede o no generar una fuerza de fricción, que sería así como lo estoy representando. Si es obviamente la nieve pues no presenta mayor problema con respecto a la fricción, pero pues si fuera arena o otro tipo de material o incluso sobre el concreto, pues ahí sí se estaría generando esa fuerza en oposición. Aquí tenemos el último caso que les estoy representando en esta diapositiva, que es de ese carrito que está subiendo. ¿Cómo se representa su diagrama de cuerpo libre? Pues la entrada del coche se está desplazando para arriba, así ya se corresponde a esta fuerza de aquí. Ese coche, a final de cuentas, pues tiene un centro de masa
que está en algún punto cercano a la mitad y genera una fuerza hacia abajo. Esta fuerza hacia abajo en las ruedas va a generar un par de reacciones normales en esta dirección. Aquí puse totalmente vertical la del centro de masa o de la concentración del peso del vehículo hacia abajo, porque por cuestiones de gravedad pues obviamente tiene que caer totalmente vertical, no cae con ningún tipo de inclinación. Es por eso que esas fuerzas se presentan totalmente verticales. Entonces, pues ya tenemos aquí esta fuerza normal, más bien esa fuerza del peso, que es esta que les voy a marcar, nada más que voy a escoger la línea. Aquí está. Esta que está aquí, esta que tenemos acá. Obviamente, pues esa vamos a tener, dependiendo del tipo de ejercicio, que hacer una descomposición vectorial y representar sus dos componentes o el sistema de componentes que forma esa masa que se está presentando en el centro de gravedad. Bueno, aquí no se considera fricción, porque si se considerara la fricción, pues tendríamos otra fuerza en esta dirección que representará la fricción. Pero en este caso están considerando que la superficie es lisa, por lo tanto no se genera ningún tipo de fricción. Bien, aquí tenemos este sistema de fuerzas paralelas. Vamos a ver cómo quedaría su representación en el diagrama de cuerpo libre. Voy a tomar aquí esto, pues aquí no tenemos mayor problema con esta fuerza, pues ahí tenemos la fuerza en la viga, entonces no tenemos ningún problema. Pero aquí cómo quedaría la reacción aquí en esta región donde está empotrada esa viga. Bien, nos vamos a nuestra tabla, sería esta, y nos estaríamos yendo a este caso, a un soporte fijo. Observamos que se representa una fuerza o un sistema de fuerzas y un momento. Vamos a ver. Esta fuerza está generando un momento en esta dirección, por lo tanto la reacción quedamos que es de la misma magnitud pero en sentido opuesto. Ese sería el momento y también se estaría generando una fuerza en esta dirección que sería de 1200 porque es la única fuerza presente. Si hubiera otras fuerzas ahí, pues tendríamos que hacer una sumatoria de fuerzas y también una sumatoria de momentos, pero son la única fuerza que está presente ahí en la viga. Aquí no se está, bueno, de hecho sí está considerando el peso de la masa, que son 100 kilogramos. Vamos a suponer que está aquí en la mitad, entonces ahí ya cambia un poquito lo que les había comentado. Veamos así, esta sería la masa. Esta sería la masa, pues obviamente esta fuerza roja y esta fuerza azul pues también va a generar otro momento en esta dirección. El momento rojo, la fuerza, pues ambas, tanto la roja como la azul, van hacia abajo, entonces el empotramiento va a presentar una fuerza hacia arriba, ¿sí? De la misma magnitud. Ahí sí sumamos, decimos que 100 kilogramos y los convertimos, aquí tenemos 100 kilogramos, los convertimos a peso, serían 981 newtons, porque eso lo multiplicamos, esos 100 kilos por 9.81 que equivale a la gravedad y tendríamos esta fuerza, ¿sí? Entonces la fuerza que tenemos aquí presente pues sería la suma de las dos fuerzas que tenemos ahí, entonces serían 190, 2181 newtons, 2181 newtons, la magnitud de esa fuerza. Les repito, ahorita con los ejemplos que donde se tenga que desarrollar el análisis algebraico, pues ya va a quedar más claro. Ahorita la idea es de que entiendan que como ya vamos a estar trabajando con un cuerpo en equilibrio, pues ya generan estos cuerpos en equilibrio reacciones donde están posicionados o donde están ubicados estos cuerpos. Entonces, todos los ejemplos que hemos visto pues son cuerpos los cuales presentan diferentes distribuciones de fuerza y por lo tanto presentan diferentes diagramas de cuerpo libre, que cuerpo libre pues es una herramienta que hemos estado utilizando constantemente. Otro caso, bueno, aquí vemos la respuesta, pues es lo que comentábamos, ahí tenemos el momento que se genera, que es este momento A, que es la oposición al momento generado por esta fuerza y por esta fuerza. Tenemos la reacción en oposición a Y. En AX pues no nos va a dar cero. De hecho, les repito, cuando hagamos ya los desarrollos algebraicos vamos a ver que si de este lado
o del lado de la viga no hay ninguna fuerza horizontal, pues la reacción que se genera en el sistema empotrado pues va con dirección de X va a ser 0. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto es como que la validación de lo que habíamos planteado. Aquí tenemos este sistema. Aplicamos la fuerza en esta dirección. Obviamente, todo este elemento que está con esta disposición o con esta geometría va a buscar generar este desplazamiento porque aquí tenemos un pivote. Entonces, tenemos aquí un gato hidráulico. La reacción que se va a presentar en este gato hidráulico pues va a ser en esta dirección porque quedamos que este tipo de elementos, ya sean sólidos o sean cuerdas o resortes, si se están estirando, la fuerza va a ir en esta dirección, ¿sale? Entonces ahí estaríamos ya representando esas fuerzas que se generan a partir de ese amortiguador y de ese resorte. Aquí tenemos un elemento donde está soportado este elemento curviado, donde se está aplicando la fuerza F. En este caso, pues vamos a presentar esta reacción o que se genera esta reacción porque no permite que se vaya para aquel elemento, por eso hay una fuerza en oposición que evite ese desplazamiento y en este caso pues puede ser en esta dirección. En estas direcciones está evitando ese desplazamiento. Entonces ese diagrama de cuerpo libre nos va a quedar de esta manera. Bien, las fuerzas que están aquí inclinadas pues las podemos llevar tanto aquí esta como esta, las podemos llevar al sistema convencional X y Y estaría en esta región representado de esta manera. Además de que aquí el sistema ya no está inclinado como lo teníamos en la figura anterior. Bueno, más bien el soporte lo podemos considerar como si no estuviera inclinado. Por lo mismo que tiene un perno, pues permite la rotación de ese soporte y da lo mismo que lo tengamos inclinado que lo tengamos en el plano XY. Bien, vámonos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos igual otro sistema donde tenemos que representar el diagrama de cuerpo libre. Bien, aquí sabemos que estos tanques o estos tinacos, estos tubos, perdón, tienen una masa, por lo tanto va a generar una fuerza en esta dirección para ambos casos. Sabemos que va a generar una reacción normal al lugar donde están soportándose. En este caso, pues se está soportando aquí, en este caso, y este caso está soportando en esos dos puntos. Acá sería en esta dirección. Aquí, como están en contacto esos dos tubos, es como si estuviera una reacción aquí y otra reacción acá. Ahorita vamos a ver que se pueden analizar de forma separada y estaríamos obteniendo ese diagrama de cuerpo libre. Aquí es cómo quedaría ese diagrama de cuerpo libre. Tenemos, este es el tanque inferior, que sería este que les voy a encerrar. Este que está aquí, pues sería ese tanque. Vamos a ver las fuerzas y observamos que obtenemos lo que habíamos marcado ahí. Bien, a lo mejor aquí está en otra dirección. Lo bueno de estos cálculos es que si nos equivocamos de dirección, el signo de los cálculos nos van a decir que simplemente hay que cambiar la dirección de ese cálculo donde nos dio el signo negativo. De hecho, les repito, ya en los ejemplos vamos a estar obteniendo algunos sistemas donde planteamos las fuerzas o propusimos las fuerzas de la reacción en cierta dirección. Si están equivocadas esas direcciones, nos van a dar signo negativo, por lo tanto, nos indica que hay un error en la dirección, no en los cálculos, sino que la dirección está mal planteada y hay que cambiarla nada más de dirección. Lo mismo con la de este lado. Yo les había propuesto hacia acá la fuerza, pero está correcto porque la fuerza en oposición que no permite su desplazamiento es la que está representada de esa manera. Sí, que sería esta corresponde para este tinaco, o ese tubo, perdón, y la otra la voy a encerrar en azul. Esta que está encerrada en azul corresponde a este tubo que tenemos acá. Bien. Aquí tenemos este otro ejemplo. Es este.
Bueno, ahí ya está el resultado. Bueno, cuando están los dos tubos representados de forma simultánea, pues ahí está. Tenemos este caso donde también tenemos una plataforma. Tenemos aquí lo importante es analizar la estructura que nos indica el ejercicio. Aquí si nos pide, obviamente aquí pues nada más es sacar el diagrama de cuerpo libre, pero si tuviéramos que calcular la tensión de la cuerda eh, AB, pues tenemos que considerar el cuerpo rígido, en este caso pues es esta estructura. Esta estructura por naturaleza pues va a presentar un peso hacia abajo y por lo tanto va a buscar estirar esta cuerda. Esta cuerda se va a estirar, por lo tanto la fuerza de esa cuerda la vamos a representar de esta manera, que se está estirando. Aquí ya hacemos como un corte, o sea, ya lo que pase de aquí para arriba no nos interesa porque muchas veces se confunden y dicen, ah, pues mira, aquí también se genera una reacción, ¿no? Porque pues es un soporte y sí puede ser válido, pero ya depende mucho con respecto a qué queremos hacer el cálculo que estemos desarrollando en ese momento. En este caso, pues nos estamos basando o nos estamos enfocando en el cuerpo rígido. La cuerda pues es una simple cuerda donde representamos un corte. Dentro de ese corte pues representamos que es una fuerza en tensión porque se está estirando la cuerda. Aquí sí, donde sí hay que considerar pues es el soporte que mantiene la posición de esta estructura o de esta superficie o de esta base. Aquí como es un soporte fijo con perno, pues va a evitar o se va a generar una reacción en esta dirección y una fuerza en esta dirección. Les repito, podemos proponer la fuerza en esta dirección y el mismo cálculo nos va a decir si está bien o está mal que lo representamos de esta dirección. Pero les repito, ya lo vamos a ver conforme vayamos resolviendo los diferentes ejemplos que tenemos para esta unidad. Bien, luego pasamos acá. Bien, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, muchachos, con respecto a lo de reacciones, cómo se plasma un diagrama de cuerpo libre. No sé si hasta el momento tengan preguntas con respecto a eso. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, adelante, dime. En la última diapositiva estás haciendo una fuerza de tensión en A toda ver, la viga, bueno, el último. ¿este? Ajá. Ajá. La fuerza de tensión iría del soporte de arriba a B, ¿no? La fuerza de tensión. Es que lo puedes ver dependiendo del elemento que estemos analizando. Si el ejercicio nos dice saca la fuerza AB, dices, pues ¿dónde es el elemento que me va a dar más información para determinar el cálculo o la magnitud de esa fuerza? Pues esto porque tengo más elementos de análisis. A diferencia que si analizo de aquí para acá, pues ¿qué puedo analizar? No tengo mucha información para determinar la tensión de la fuerza AB. Por eso aquí nos vamos con el elemento más completo, ¿no? Y hacemos un corte y dices, no, pues el que me va a dar más información pues es este. Con eso, con todos los datos que me está dando con respecto a esa estructura, voy a poder determinar la magnitud de esa fuerza AB. ¿Y cómo la represento? Por convención, si se está desplazando toda esta estructura para abajo, pues lo que estamos considerando es de que esta cuerda se esté estirando. No vamos a representar el desplazamiento con respecto a esta cuerda del sistema, sino lo que va a experimentar como tal la cuerda, que va a experimentar que se estire. Entonces, cuando tengamos una cuerda o un resorte que se estire, lo vamos a representar en esa dirección. ¿Sale? Ok. Sí. No sé si te quedó claro. Sí, es que igual en otra diapositiva Ajá. puesto como un amortiguador. Ok. Sería una Ajá. fuerza de compresión. ¿Este? No, creo que es otro. Tú me dices, ¿este? Ese es el segundo. A ver, acá. BS. Ok. Ajá. Sí, mira, aquí lo que estamos analizando, pues es toda esta parte, toda esta estoy encerrado. Obviamente, ¿qué es lo que te da más elementos de análisis? Pues obviamente toda la estructura y toda esta viga. Esta viga, pues tú sabes, bueno, ahí como se ve, pues va a tender a hacer este giro, ¿sí? O se va a tender a desplazar en esa dirección. Entonces, en este punto donde está este amortiguador, ¿qué está experimentando con respecto a ese amortiguador? Una compresión o una tensión. Como se está generando una compresión,
Entonces esa compresión está indicando que es una fuerza que va en oposición al desplazamiento. Ese desplazamiento, pues como va hacia abajo, pues la compresión lo que busca es generar una fuerza en oposición a ese desplazamiento que está generando toda la grúa. Por eso en este caso lo representamos hacia arriba, perdón, hacia la dirección del elemento que se está moviendo, porque se está generando una compresión, a diferencia de este. A ver, aquí. Aquí se está yendo para abajo. Todo el sistema, voy a quitar aquí todas las líneas que puse ahí. Todo esto que estoy encerrando se está yendo para abajo. Entonces, ¿qué sería una fuerza en oposición con respecto a la fuerza? Pues ya sabemos que se está estirando. Entonces, si queremos poner una fuerza en oposición al desplazamiento que está generando toda esta estructura, pues va a ser en esa dirección. Creo que así quedó un poquito más claro. No sé si ya te quedó un poco más claro. Sí, profe, ya me quedó claro. Ok, gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta, muchachos. Por lo menos para ver ahorita un ejemplo de cómo se hacen los cálculos y ya pasar a la solución de la evaluación que realizamos la clase anterior. Bien, bueno, entonces vamos a avanzar. Igual algo que hay que entender para poder determinar, y de hecho esto sirve para complementar lo que le había comentado a su compañero, y creo que sí fue una manera más sencilla de explicar la dirección de las reacciones, pues es esto, ¿no? La fuerza de acción y de reacción. Sabemos que si nosotros aplicamos, pues es algo que comúnmente nos dice, ¿no? Que cada acción que llevemos a cabo, pues va a tener una reacción o una repercusión. Entonces, en este caso, ya plasmándolo en cuestiones más físicas, pues si nosotros tenemos este caso o nos basamos en este caso de una persona que está empujando un muro, pues obviamente no se va a desplazar el muro porque ese muro está generando una fuerza de reacción que es de igual magnitud de la fuerza que estamos aplicando, pero en dirección contraria. Entonces, esto también nos sirve para entender esa parte de las reacciones. Aquí, si nosotros tenemos un arma, la activamos, pues obviamente por la fuerza de impulsión que genera todo el sistema de esta arma, pues va a generar el desplazamiento de esta bala hacia esa dirección, pero también el sistema va a generar una reacción en esta dirección. ¿Sí? Entonces, para cada acción hay una reacción. Aquí la pelota, cuando pegamos una pelota, pues obviamente le tenemos que aplicar cierta fuerza para poder generar un desplazamiento de esa pelota. Entonces, supongamos que ahí estamos pegándole a la pelota y se va a ir en esta dirección, pues obviamente como reacción de que le estamos pegando esa pelota, pues va a regresar al pie, ¿no? Y la va a regresar en esta dirección. Entonces, de nuevo, para cada acción se genera una reacción y esa es la base de la tercera ley de Newton que vimos al inicio de este curso. Por ahí mencionamos las tres leyes de Newton y este término o esta herramienta de la tercera ley nos van a permitir entender este tema que básicamente es para calcular reacciones en un sistema mecánico. Reacciones de los sistemas de soporte de un sistema mecánico, pero que se encuentra en equilibrio. Bien, si manejamos y si estamos en un sistema en equilibrio, pues se tienen que cumplir con estas condiciones, que la sumatoria de fuerzas en una dirección te tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque como lo va a mantener en equilibrio no se va a mover. Y era lo que les decía con respecto a lo de la escoba. Tenemos aquí la escoba. Aquí teníamos un punto donde lo apoyábamos y no se movía. ¿Por qué? Porque estaba en equilibrio. La posición de esta fuerza era en oposición a la suma de los elementos que presentaban una determinada fuerza. Entonces, esta fuerza y la posición donde está ubicada nos va a dar la misma magnitud de estas dos fuerzas sumadas, por eso se mantiene en una sola posición. Entonces, eso nos da a entender que se anulan las fuerzas, lo que se busca es anular. Se dice que si un sistema está en equilibrio es porque están anuladas todas las fuerzas que están siendo aplicadas. Entonces, eso que les acabo de comentar es ya representándolo de forma matemática es esto.
Vamos a tener muchas fuerzas en X, sí, pero al final de cuentas nos tienen que dar 0. ¿Por qué? Porque no se está moviendo para nada. Está estático el sistema que estamos analizando. Con respecto a Y es lo mismo y con respecto a los momentos es lo mismo. Hay fuerzas obviamente externas que van a generar ciertos momentos sobre el sistema mecánico que estemos analizando, pero si no hay movimiento en ese sistema, a pesar de que tenga diferentes magnitudes y diferentes direcciones de fuerza, pues esta suma de fuerzas y esta suma de momentos va a ser igual a 0. Yo creo que este concepto o esta representación o estas ecuaciones de equilibrio ya van a quedar mucho más claras en los ejercicios. Bien, aquí tenemos este ejercicio, es muy didáctico, nos permite entender lo que es el objetivo de la unidad, que es aprender a desarrollar algebraicamente el método para la obtención de las reacciones. Ahorita vamos a ver ya más a profundidad todo esto que les acabo de comentar. Dice, determina las componentes horizontal y vertical de la reacción en la viga causada por el pasador en B, que sería en este punto, y en el soporte de mecedora en A. Entonces tenemos dos soportes. ¿Cómo se muestra en la figura? No tome en cuenta el peso de la viga. En este caso no vamos a tomar en cuenta el peso de la viga. Si lo tuviéramos que tomar en cuenta, pues sería exactamente la mitad y poner aquí la masa por la gravedad, ¿sí? Para obtener la magnitud de peso que puede representar una fuerza. Pero en este caso no lo estamos considerando. Entonces nada más tomamos en cuenta las fuerzas que están ahí presentes en esta figura. Bien, voy a tomar entonces la figura y me pide que determinemos las reacciones en el punto A y en el punto B. Entonces copio y nos vamos a una hoja nueva. Bien, ahí tenemos nuestro sistema que hay que analizar. Tenemos un sistema de fuerzas paralelas, prácticamente la de 600. Ahorita vemos qué hacemos con esa fuerza inclinada. Pero vamos a plantear las reacciones que genera cada uno de estos soportes. Aquí tenemos una tipo mecedora. Nos vamos a nuestras tablas y vamos a ver qué tipo de reacción se presenta en un tipo mecedora, que sería esta. ¿Qué tipo de reacción se presenta? Pues nada más la normal a la superficie donde se está recargando. Creo que aquí igual están. No, aquí no están. Entonces vamos a ocupar esta 5 o incluso esta 6, que nada más genera una reacción normal al punto donde se está recargando. Hay que recordarlo. Entonces vamos a representarlo aquí. Entonces, en el punto A, ¿cuántas reacciones y en qué dirección se van a generar las que propongamos? Es pregunta. Perdón. Obviamente va a tener una reacción aquí. ¿Hacia qué dirección la va a tener? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La podemos proponer en cualquier dirección, pero ustedes por obviedad o por cuestión lógica hacia dónde representarían la fuerza en el punto donde está soportándose esta viga, en el punto A. Hacia arriba, ¿no? Correcto, sería aquí nada más una fuerza normal porque es un soporte tipo mecedora. Correcto, entonces esta fuerza que está acá le vamos a poner AY porque es la fuerza en el punto A en dirección de Y. Aquí tenemos un soporte tipo pasador. Entonces vamos nuevamente a las tablas. ¿Qué es esta? Aquí tenemos, este es el tipo pasador. Voy a borrar todas las rayitas que hice ahí para que... Tenemos el tipo pasador y se generan o limita los movimientos horizontales y verticales. Entonces vamos a tener dos reacciones. Vamos a regresar y vamos a poner obviamente la normal, pues porque todas las fuerzas van hacia abajo. Entonces, pues la fuerza en oposición, pues obviamente va a ser hacia arriba. Voy a poner otra reacción en esta dirección. Ahorita van a ver por qué la pongo en esta dirección. Ahí es obvio que la tengo que poner al lado contrario a la fuerza inclinada, porque va a tener esta fuerza inclinada una fuerza o la componente en esa dirección. Entonces, para evitar su desplazamiento, la fuerza tuvo que haber ido en esta dirección, pero la quiero poner así para que vean qué hacer cuando se propone mal una fuerza y cómo sabemos que está mal la dirección de la fuerza planteada.
Entonces por eso lo pongo así. Entonces en este caso a esta componente le voy a decir BY y a esta fuerza que va con respecto al plano cartesiano de las X va a ser BX. Bien, ahí está planteado, pero nos pide el ejercicio de determinar la magnitud de esas reacciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es una sumatoria de momentos. Esto ya es un procedimiento. Vamos a hacer sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X o Y y sumatoria de fuerzas en X y Y. Es indiferente el orden de las fuerzas, pero lo que siempre hay que hacer primero es la sumatoria de momento. Sumatoria de momento. Ahora, ¿cómo definimos sobre qué punto vamos a plantear la sumatoria de momento? Siempre vamos a plantear la sumatoria de momento con respecto al punto donde tenga mayor cantidad de incógnitas. En el punto A, ¿cuántas incógnitas tenemos? Una sola. En el punto B, ¿cuántas incógnitas tenemos? Dos. Entonces, ¿dónde nos va a convenir más plantear el momento? ¿En el punto A que tiene pocas incógnitas o en el punto B que tiene más incógnitas? Es pregunta. En el B. Correcto. Entonces, correcto. Entonces recuerden que la sumatoria de momentos la van a proponer con respecto al punto que presente mayor número de incógnitas. Como es un sistema en equilibrio, lo vamos a igualar con 0. ¿Sí? Ya mencionamos varias veces por qué un sistema de equilibrio. A pesar de que están todas las fuerzas ahí presentes, esta inclinada de 600, esta vertical de 100 y esta vertical de 200, la viga no se mueve, por eso decimos que es un sistema en equilibrio. Y además que las fuerzas son constantes, es una magnitud constante, por eso no se mueve, porque son constantes las fuerzas. Bien, ahí tenemos entonces ya esa condición. Vamos a determinar el momento con respecto al punto B. Voy a agarrar otro color y vamos a analizar el efecto que generan todas estas fuerzas con respecto al punto B. Bien, vamos, esta fuerza AY con respecto a este punto B pues va a generar este desplazamiento. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí que no hay soporte, nada, que esta fuerza va a generar que se desplace con base al perno que está aquí en esa dirección. Entonces vamos a generar a partir de esta fuerza Y un momento en esa dirección y recordamos que sentidos horarios va a tener un momento negativo. Bien, con respecto a esta fuerza, nosotros podemos aplicar la de momento R, F, seno de teta y lo vamos a poder aplicar. Aquí lo interesante es sacar la dirección del momento. Con respecto a esta fuerza de 600 newtons, pues obviamente va a tender a ir más hacia abajo que hacia arriba la viga. Entonces el hecho de considerar que va a ir hacia abajo la viga es de que nos va a generar este momento en esta dirección con respecto al punto B, que es el que estamos analizando, o es el punto donde estamos obteniendo los momentos. Entonces, esta fuerza de 600 newtons la vamos a considerar que genera el momento que acabo de mostrar aquí, que es un sentido horario, por lo tanto es un sentido antihorario, perdón, y forma o nos permite o representa la presencia de un momento positivo. Ahora tenemos esta fuerza en el punto D. Esta fuerza en el punto D, si la analizamos con respecto al punto B, pues va a generar este desplazamiento o este momento de esa dirección de momento con respecto al punto B, que nuevamente es un sentido antihorario, por lo tanto va a ser un momento positivo. Tenemos esta fuerza de 200, pero como lo habíamos comentado en otras clases cuando ya estuvimos trabajando con lo de momentos, si hay una fuerza que se aplica sobre el punto de análisis, pues no va a haber momento. Entonces esta fuerza de 200 no genera momento con respecto al punto B. Entonces vamos a hacer el análisis. Aquí observamos si esta fuerza con respecto a la viga pues forma 90 grados. Entonces esta fuerza AX es fuerza por distancia. El momento que representa esa fuerza es fuerza por distancia, nada más. Entonces tenemos AY por la distancia con respecto al punto B, que serían 7 metros por 7 metros. Ahorita abajo le pongo una nota. Ahora tenemos esta fuerza de 600 newtons que está inclinada y que está a una distancia del punto B. En este caso vamos, bueno, aquí lo pongo de una vez. Aquí utilizamos fuerza por distancia. Esta fuerza que tenemos acá, de hecho esta genera un signo negativo, que es esta que está aquí. La fuerza de 600 va a generar un momento positivo, lo ponemos aquí más. Y en este caso vamos a utilizar la de R, F, seno de teta.
R pues es la distancia desde el punto de análisis hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. Vamos a ponerla por ahí, vamos a ponerla con verde. Vamos a representar esa R. De aquí a acá. Listo. Esa sería la R que vamos a utilizar. Entonces lo voy a dejar con el mismo color verde. Sería R, en este caso R pues son 5 metros. La magnitud de la fuerza que estamos aplicando son de 600 newtons. Y el seno con respecto a la viga que queremos desplazar es... Sí, dime. Por lo que veo, como que no es así los 5 metros. Bueno, por algo te está dando la distancia entre el... Ah, ok, sí, tienes razón. Sí, no la había visto. ¿Verdad? Punto 2. Ok, a ver, nada más deja aquí todo entonces esta línea. No sé si sea completo o nada más la mitad de ahí. A ver, sí tienes razón. También déjala, quito la línea. Ajá, es toda la viga. Bueno, no toda la viga, sino donde está el soporte hasta acá. Entonces sí, correcto. Entonces sería de aquí hasta acá. A ver, voy a poner. Si no, no me había fijado de ese detalle. Entonces va a ser la línea de aquí a acá. Ahí está. Ups. Vamos a ver aquí, acá. Ahí está. Esa sería nuestra R. Ahí sí tomamos, entonces ahí sí ya va a haber una pequeña diferencia. Vamos a formar un pequeño triangulito. Aquí así. Ahí está. Uy, perdón. Ahí está. Listo. Listo. Gracias. Gracias. Bien, entonces aquí pues la R va a ser esto. Como tenemos ahí ese triángulo, vamos a ponerlo aquí. R va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.2 al cuadrado más la longitud que es 5 metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 5.0039. 0.0039. Bueno, de hecho no va a cambiar tanto el cálculo, pero está bien, o sea, para igual si tuviéramos una viga más alta, pues ahí sí va a variar un poquito. Ahora hay que determinar este ángulo, vamos a decir que es el ángulo alfa. Alfa va a ser tangente a la menos 1 del cateto opuesto que es 0.2 entre el cateto adyacente que son 5. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 2.29. 2.29. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que se está extendiendo esta línea. Perdón, aquí me pongo más delgadita. Aquí así. Ahí está. Este ángulo alfa que está ahí es el mismo que tenemos acá. Si tenemos 45 para sacar teta, va a ser los 45 menos, va a ser 45 menos 2.29. ¿Y cuánto nos da eso, por favor? Así lo dejamos. Gracias. Entonces ya tenemos teta, que va a ser el ángulo de acá a acá. Voy a poner que es teta. Entonces vamos a utilizar R, que es 5.0039 metros por la magnitud de la fuerza, ahora sí que es de 600 newtons, por el seno del ángulo teta, que es de 42.7. Aquí utilizamos la fórmula de R por la fuerza por el seno de teta. Ahí está. Y vamos con la última fuerza que está a 90 grados con respecto a la viga. Ahí nuevamente utilizamos fuerza por distancia. Entonces es la fuerza que son 100 newtons por la distancia con respecto al punto B que son 2 metros. Ya no tenemos más momentos que se generen a partir de las fuerzas que estén presentes. Entonces ya ponemos que esto es igual a 0. Aquí nada más le ponemos que esta se calcula a partir de fuerza por distancia porque forma un ángulo de 90 grados. Ahí está. Bien, ahora me dicen esto que voy a encerrar con amarillo, ¿cuánto les da, por favor? Esto de amarillo, ¿cuánto les da esa operación? Mm. 2036.06. 0.06 newton metro.
igual a 0. Entonces observamos si solamente tenemos aquí una incógnita. O sea, a partir de esta sumatoria de momento, planteándolo en el punto que presente mayor cantidad de incógnitas, nos facilitó el cálculo para poder obtener una sola incógnita. En este caso, AY. Entonces vamos a despejar. AY, este término está sumando, pasa al otro lado restando, sería menos 2036.06 Newton metro. Este menos y este 7 de acá están multiplicando, pues pasan dividiendo. Menos 7 metros, se van metros con metros, el signo se va con este. ¿Y cuánto nos da AY, por favor? ¿Qué pasó con el? Ah, no, disculpe. No le sumé los 200. Ah, ok. Entonces serían 2236. Ajá, de lo... Ok, gracias, gracias. Entonces aquí sería 2200 y acá igual. Aquí 200. Ahí está. Entonces, ¿cuánto daría esa operación, por favor? 319.43. ¿Cuánto, perdón? 319.43. Gracias, newtons. Entonces ya encontramos la reacción que genera este soporte a partir de esas cargas que están ahí presentes. Pero nos falta determinar las fuerzas que se generan en el soporte B, que observamos si es un soporte fijo, donde limita los movimientos horizontales y verticales. Vamos a calcularlos. Vamos acá arriba. Entonces comentábamos al inicio que lo primero que vamos a hacer es la sumatoria de momentos. Posteriormente vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, ya sea en X o en Y. Es indiferente el orden. Vamos a hacerlo en X. Suponemos que el sistema está en equilibrio, lo igualamos con 0. Vamos a ver qué fuerzas están en dirección de X. Observamos si esta fuerza de 600 newtons, pues ya como está inclinada va a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Entonces voy a ponerlo aquí con rojo. Esta fuerza, vamos a representar ahí sus componentes. Esa fuerza va a tener una componente en esta dirección y una componente en esta dirección. Las puse así con respecto a la dirección de la inclinación o del sentido de la fuerza de 600. Ya sabemos, ya tenemos el ángulo con respecto a la horizontal, entonces esta componente en X va a ser de 600 newtons por coseno de 45 y esta en Y va a ser de 600 newtons seno de 45. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las fuerzas que tenemos en dirección de X. En ese caso, pues la primera fuerza pues es esa componente de esa fuerza inclinada. Va hacia la derecha con respecto del plano cartesiano, por lo tanto va a tener un signo positivo. Entonces tenemos que es 600 newtons coseno de 45 y propusimos... ¿Y ahí sí se debe de ocupar el de 45? Sí, porque... ¿Ahí ya no importa el grosor de la viga? No, ahí sí, porque es con respecto a la horizontal, ¿sale? Ah, ok. Si el otro como sí tiene una altura y recordamos lo de momento que depende también del ángulo, pues ahí sí está dependiendo esta distancia donde queremos analizar el momento y la posición donde se está aplicando la fuerza. En este caso las componentes, como la viga está sobre el plano horizontal, pues esa componente de esa fuerza de 600 newtons, pues también la planteamos sobre el plano horizontal. Entonces ahí sí no influye la inclinación, ahí sí tomamos los 45 grados. ¿Sí? Bien, entonces repito, esta va positiva porque va hacia el lado derecho. Esta fuerza BY va también hacia el lado derecho. Entonces le ponemos BX igual a 0. Bien, tenemos una sola incógnita, no hay más fuerzas en X, entonces vamos a despejar. Bx es igual a menos 600 newtons coseno de 45. ¿Y cuánto nos da esa operación, por favor, muchachos? 424.26. 0.26 newtons, correcto. Ok, ese es el resultado, pero observamos, de hecho aquí no pongo esto, observamos que tiene un signo negativo. Ese signo negativo no indica la dirección como tal de la fuerza, porque luego se llega a confundir uno y dice, pues tiene menos 400, pues lo voy a mandar hacia el lado de las Y, perdón, hacia el lado negativo de las X. Más que nada, este signo simplemente nos dice que hay que colocar la fuerza en sentido contrario. Y de hecho vamos a poner aquí una nota. El
menos nos indica que hay que representar en sentido contrario a la fuerza propuesta. ¿Sí? Entonces, no importa que vaya hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, si nos da un signo negativo es de que está mal la dirección, hay que cambiarla al sentido opuesto. No indica que el menos, ese menos no indica que tiene que ir hacia el lado negativo de las X o hacia el lado negativo de las Y. Entonces, recuerden, si me sale en este tipo de análisis un signo negativo es porque está mal la dirección que propuse, la tengo que poner al otro lado. Entonces, aquí para representar eso lo ponemos así. Quitamos el signo, 0.26 newtons, y ponemos el sentido correcto de la fuerza, que es esta. En este caso vamos a ponerlo. En lugar de ir hacia ese lado, la Bx va a ir en esta dirección, la Bx. Ese es el sentido contrario. Y sí tiene lógica. Si observamos las fuerzas en X presentes, obviamente ese pasador o ese soporte evita o genera una fuerza en oposición a las fuerzas externas o a las fuerzas que se le está aplicando la viga. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso del signo? Sí, profe. Ok, correcto. Entonces ya está aquí. Aquí les repito, presentamos el cambio de dirección. Bien, ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Ahí nos va a salir positivo porque es obvio que nos tiene que dar hacia afuera, hacia arriba, perdón, la reacción, porque todas las fuerzas van hacia abajo. Bueno, menos la de la reacción a Y, pero bueno, ahorita vamos a ver esa situación. Aquí tenemos la sumatoria. Voy a poner con rojo mejor. La sumatoria de fuerzas en Y del sistema. Vamos a ver, tenemos a Y, va hacia arriba, es positiva. Ahí, hacia arriba es positiva. Tenemos la componente en Y de la fuerza de 600, que es esta. Va hacia abajo, menos 600 newtons seno de 45. Tenemos esta fuerza de 100 que va hacia abajo, menos 100 newtons hacia abajo. Y tenemos esta fuerza de 200 que va hacia abajo, menos 200 newtons. Y tenemos esta BY que va hacia arriba. Bueno, lo ponen en el mismo renglón, a mí ya no me cabe, lo voy a poner aquí abajito. Más, perdón, es BY. Más BY igual a 0. Nosotros ya conocemos a Y, pues lo sustituimos, ponemos 319.43 y va a quedar de la siguiente manera. 319.43 menos 600 newtons seno de 45 menos, aquí ya lo voy a juntar estos valores para no ocupar tanto espacio, menos 300 newtons más BY, y observamos y tenemos una sola incógnita que es BY. Hacen la operación y me dicen esto que les encerré, cuál es el total de esa operación, por favor, o lo que les da esa operación que estoy encerrando. Ya 900. A ver, vamos a ver. 900 menos. Nos da menos 580.57 más BY igual a 0. Ya despejamos BY y BY va a ser igual a 580.57 newtons. Y ya obtuvimos todas las reacciones de los soportes donde está esa viga. Entonces, ya vieron, es un procedimiento pues relativamente sencillo, es un poquito largo. Ya tenemos cierta habilidad con respecto a la sumatoria de momentos. Hay que tener en claro nada más las direcciones para plantear de manera correcta los signos y la disposición de las fuerzas para ver
qué expresión de momento vamos a aplicar. En este caso, como sí nos dio altura la viga, por eso aplicamos la de RF seno de teta. Aparte de que está inclinada la fuerza, pues tuvimos que calcular esa distancia R. Aquí se me fue un poquito ese punto que me comentaba su compañero que sí presentaba la altura que es de punto 2, porque la mayoría de los ejercicios no les van a dar esa consideración. Si no les da esa consideración, pues pueden tomar en cuenta la distancia horizontal nada más como R. Pero en caso de que sí les dé la consideración de la altura, pues tienen que hacer todo el procedimiento que es sacar R, sacar el ángulo y sacar el ángulo de la fuerza con respecto a la viga, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, muchachos. Profe, a mí me salió menos 404, no sé si estoy mal. Aquí a ver. Sí, tienen razón. Sí, es que no me fijé esta parte, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, profe. ¿Cuánto les dicen que les dio, muchachos, por favor? ¿400 qué? Menos 404.83. Sí, gracias. 83, entonces sí, aquí es eso. Es que no me había fijado aquí en el seno. Lo hice la operación así directa. Ahí está. Entonces el resultado va a ser 404.83. En este caso, como nos dio positivo, pues está correcta. El hecho de que nos dé positivo las magnitudes o las direcciones o las fuerzas de las reacciones es de que están correctas las direcciones, ¿sí? O la propuesta de las fuerzas en esos elementos. Si nos hubiera dado este BY negativo es porque hubiéramos tenido nosotros desde un inicio presentado hacia abajo la fuerza. Y pues no tiene sentido. O sea, de entrada pues sí sabemos que nos va a salir negativo porque está mala dirección. Entonces, si nos hubiera dado negativo, lo único que hacemos pues es corregirla y presentarla en la dirección correcta, en la dirección contraria en la cual hicimos la primera propuesta. Entonces, eso que se les queda ahí presente, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta, por favor, o comentario. El procedimiento es sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas y... Eran tres, ¿no, profe? Sí, de hecho son dos, pero es sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Ahí es donde ya se hacen tres pasos, ¿sale? Sí, pero es indiferente la sumatoria de fuerzas si la haces en Y primero y después en X, o primero en X y después en Y. Es indiferente, te dan los mismos resultados. Pero sí, nada más es el procedimiento. Para reacciones es el puro procedimiento. Pero les repito, esto que acabamos de hacer, cuando ya nos metamos estructuras y armaduras, esto es lo básico, lo primero que hay que hacer en esos sistemas. Siempre. Y ya lo van a ver en su momento la complejidad que tienen ese tipo de ejercicios. Pero bien, esto lo tienen que reforzar, esto les tiene que quedar bien claro. Por eso vamos a estar haciendo nuevamente aquí una cantidad importante de ejercicios. Ahorita no les he cargado a la plataforma, pero ahorita que nos desconectemos de inmediato les subo un ejercicio para que lo puedan resolver. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario? No, profe. Bien, entonces vamos a parar aquí el video y vamos a hacer otra actividad. Bien, entonces paro aquí el video y ahorita lo subimos por si tienen ahí alguna duda, pues ya lo puedan consultar más a detalle.